El sueldo básico para el 2025 subirá $10 tras la decisión del Ministerio de Trabajo de pasar de 460 a $470 mensuales. Un nuevo corte de energía imprevisto que duró entre 15 minutos y 1 hora sorprendió anoche a los habitantes de ciudades de buena parte del país. En la madrugada, Colombia suspendió la entrega de 440 megavatios, cuyo flujo era irregular desde hace 4 días, sin que las autoridades expliquen el motivo. La Corte Constitucional dejó sin efecto las medidas cautelares que impedían la venta de bienes que pertenecieron a los expropietarios de Filambanco y pidió a la Fiscalía que investigue a los jueces que las emitieron. El director del Centro de Inteligencia Estratégica deberá explicar en la Asamblea si el gobierno adquirió el programa Pegasus, porque la oposición teme que además de la delincuencia, se utilice para espiar a políticos y periodistas. Desde esta mañana se realiza la audiencia preparatoria de juicio por el caso Purga, en el que es procesado el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes. El gobierno presentó el plan para canjear bonos globales por bonos amazónicos, ahorrar $800 millones e invertir 460 millones en conservación de la Amazonía. La construcción de la cárcel de máxima seguridad causa polémica en Salinas. 2 de los 7 concejales aseguran que en el Consejo Cantonal no se ha discutido la propuesta, mientras el alcalde no habla del tema ni de dónde será edificada. Ucrania se atribuyó el asesinato del general Igor Kirillov, quien dirigía las fuerzas de protección nuclear de Rusia. El militar murió tras un atentado con bomba ocurrido esta mañana en Moscú. Televistazo visita un populoso barrio de Guayaquil que mantiene viva una tradición, la novena navideña. Buenas noches, amigos. Iniciamos con la información de este martes 17 de diciembre. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Se incrementará el salario básico en el país para el siguiente año. El sueldo básico en Ecuador para 2025 será de $470 mensuales. Así se confirmó con el acuerdo suscrito por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que determina un incremento de $10 o 2.17% en comparación con el sueldo de $460 que se aplicará hasta este mes. La decisión se toma de que, al igual en años anteriores, fracasaron las conversaciones entre los representantes de los trabajadores y de los empleadores, en los cuales se intentó llegar a un consenso sobre esta nueva remuneración. Los hermanos Isaías no podrán recuperar sus bienes incautados en el año 2008. La Corte Constitucional aceptó 6 acciones extraordinarias de protección y anularon las decisiones de otros jueces que ordenaron la devolución de esos bienes. Francisco Garcés amplía esta noticia. Los hermanos William y Roberto Isaías, ex dueños del Filambanco y protagonistas del feriado bancario, no tendrán derecho a la devolución de sus bienes y los que tienen en su poder deberán ser devueltos al Estado. Los 9 jueces de la Corte Constitucional aceptaron las acciones extraordinarias de protección presentadas por la Procuraduría, el Banco Central, el Centro de Inteligencia Estratégica, la Unidad de Gestión y Regularización y los Ministerios de Agricultura y del Ambiente. Echó abajo decisiones judiciales que permitieron que los hermanos Isaías reclamen los bienes que les fueron incautados en el 2008 por la extinta AGD. La primera es la sentencia del 2022 que emitió el juez de la niñez de la familia de Guayaquil, Johnny Lituma. Y la segunda, ese mismo año, de los jueces de la Sala Penal de la Corte del Guayas, Adolfo Gaibor y Carlos González. Ellos ordenaron la restitución de los bienes y que el Estado pague el valor correspondiente por los que no podían ser devueltos. Fue una interpretación de un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que determinó la vulneración de derechos de los expropietarios del Filambanco. La decisión de la Corte Constitucional permitirá que el Estado disponga de los bienes incautados que tiene en su propiedad y que las entidades favorecidas con el fallo inicien las acciones correspondientes para recuperar los bienes que fueron devueltos a los hermanos Isaías.
La Corte Constitucional declaró el error inexcusable cometido por los jueces que resolvieron los reclamos de los exbanqueros y les dieron la razón. Por tanto, corresponderá al Consejo de la Judicatura imponer las sanciones administrativas correspondientes. Y también remitió el expediente a la Fiscalía para que investigue si cometieron prevaricato con sus fallos. Apagones. Faltan 3 días. Nuevamente, habitantes de varias provincias soportaron un corte de energía sorpresivo y en algunas ciudades duró hasta 1 hora. El problema ocurre a 3 días de que terminen los apagones y el Ministerio de Energía aún explica las causas. Diego Cuenca con el informe. Ocurrió por segunda vez en menos de una semana. Habitantes en redes sociales reportaron que desde las 11 de la noche del lunes hubo un corte de energía que no estaba programado. El apagón afectó a localidades de Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Azuay, Chimborazo, Pichincha y ciudades de la Amazonía. Según el sistema de monitoreo del Operador Nacional de Electricidad SENACE, anoche el consumo nacional era de 3.600 megavatios, pero a las 23 horas la producción hidroeléctrica disponible disminuyó a cerca de 3.000 megavatios. Cuando gran parte del país estaba sin luz, encendieron Coca-Cola Sinclair, que de manera inusual estuvo apagada por 3 horas, desde las 8 hasta las 11 de la noche. En ese momento, los técnicos tuvieron que encender 7 turbinas, que generaron 1.147 megavatios. Con eso compensaron el déficit que dejó el apagón sorpresivo, que duró cerca de 1 hora en algunas localidades. Las hidroeléctricas Molino, Sopladora y Mina San Francisco, en Azuay, tuvieron una producción baja de 294 megavatios. El panorama fue similar al que ocurrió el 11 de diciembre, cuando según la ministra de Energía Inés Manzano, afirmó que hubo un desfase en la conexión de Colombia y la alta producción hidroeléctrica de Coca-Cola. Ese día el gobierno no dio una explicación a detalle, y ahora tampoco. Aumento en la autogeneración o la paralización de líneas completas de producción son las medidas que toman las industrias que más energía requieren. Diego Puente conversó con los representantes de algunas de estas actividades productivas tras un día de apagón industrial. Las 7 industrias de mayor consumo eléctrico han multiplicado las iniciativas para generar su electricidad y no paralizarse por completo hasta el 31 de diciembre. Ese día se cumple el plazo que el gobierno fijó para acabar el apagón industrial. Para la Cámara de Minería, la autogeneración no puede extenderse más allá del fin de año para no afectar la producción. Lundin Gold, que opera la mina Fruta del Norte, tuvo una estrategia para minimizar pérdidas. Importó e instaló generadores que se sumaron a los que tenía. Así logró esta semana aumentar su abastecimiento a 11 megavatios y usar solo 5 megavatios del sistema interconectado. En un comunicado, Lundin dijo a Televistazo que implementó otras medidas que incluyen restricciones de consumo interno para mantener el suministro en áreas claves como la mina, campamento y otras infraestructuras. Novacero, una de las 2 acerías afectadas, paralizó su planta principal, donde cerca de 700 obreros fabrican varillas. Su autogeneración no abastece al horno de fundición de chatarra ni a la línea de laminado. Ellos redistribuyeron sus generadores para que operen en 2 líneas paralelas, la que realiza mallas de electrosoldadas y la de figuración de acero que permite doblar y cortar este material. Trabajan con el stock que tenían acumulado antes del apagón. 3 cementeras, 2 mineras y 2 acerías están viendo cómo operar durante los próximos 14 días para minimizar las pérdidas y evitar despidos. A las 7 empresas que son parte del segmento AB1 y AB2 y consumen 350 megavatios, el gobierno les comunicó ayer que no les quitará la electricidad por completo. Esto, según la Cámara de Industrias, por seguridad de equipos sensibles, cuyo apagado podría provocar más pérdidas económicas. Por eso les dotará de energía en mínimas cantidades. Otras industrias que no son parte de las que más energía consumen siguen enfrentando apagones mayores a los sectores residenciales. Este martes, por ejemplo, se cortó desde las 6 de la tarde el suministro a 130 empresas en el Parque Industrial de Ambato. Ese corte se extenderá hasta las 8 de la mañana del miércoles.
El director del Centro de Inteligencia Estratégica deberá comparecer ante el Pleno para confirmar si el gobierno adquirió un programa informático conocido como Pegasus. Así lo dispuso la Asamblea Nacional esta mañana. Ahora el Legislativo va a iniciar un proceso de fiscalización sobre este tema ante la preocupación de los legisladores sobre un supuesto uso indebido para espiar a opositores y periodistas. Patricio Díaz con más detalles. La oposición quiere saber si el gobierno compró el software Pegasus. Por eso aprobó en el Pleno que se inicie un proceso de fiscalización para que el Ejecutivo esclarezca el tema. En una resolución, la Asamblea dispuso que en los próximos 10 días se presente ante ellos el director del Centro de Inteligencia Estratégica, CIES, Miquel Esensi. Los legisladores reconocen que ese programa puede ser usado para enfrentar al crimen organizado, pero temen que se utilice indebidamente para otros fines, como espiar a la oposición y a los periodistas. Lo peligroso es que este software pueda ser utilizado para quebrantar la intimidad y violentar los derechos humanos. Pero los legisladores no tienen ninguna prueba ni certeza. El oficialismo cuestionó que se inicie un proceso de fiscalización basándose en rumores. Sin embargo, apoyó la moción. No existe ningún sustento que avale este control político ni esta fiscalización. Sin embargo, es importante que la ciudadanía sepa que como bancada no hay nada que ocultar. Pegasus es un programa de origen israelí que ingresa en los teléfonos móviles para extraer su información. Además, puede activar la cámara y el micrófono sin que el propietario se dé cuenta. El pedido para la investigación lo hicieron el Partido Social Cristiano y Construye. Su resolución incluye otra solicitud. También al embajador de Israel para que a través de este gobierno nos informe si es que ha existido una contratación a este software. El Pleno decidió que la Comisión de Seguridad lleve la investigación sobre el tema y le presente un informe en 30 días. Los legisladores confirmaron que si esa información es clasificada como de seguridad nacional, las comparecencias y los datos que se entreguen serán reservados. Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió hoy la costa de Vanuatu en el Pacífico Sur. El sismo se produjo a una profundidad de 57 kilómetros y tuvo su epicentro a 30 kilómetros al oeste de Port Vila. Se reportan daños graves en edificios, incluyendo la Embajada de Estados Unidos. Berlis González tiene las imágenes. La violenta sacudida sorprendió a los habitantes de Vanuatu cerca de la 1 de la tarde, hora local. Videos de cámaras de seguridad muestran la fuerza del terremoto de 7.3, que derribó objetos en casas y supermercados en el territorio del Pacífico Sur. Pero cuando el piso dejó de moverse, se vieron los daños más graves. Varios edificios se desplomaron. En uno de ellos funcionaban las sedes diplomáticas de Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda. La planta baja quedó totalmente destruida. También se reportó la caída de puentes y viviendas. Además, hubo derrumbes. Imágenes aéreas muestran cómo el borde de esta montaña se vino abajo cerca de un puerto. Las autoridades confirmaron la muerte de 6 personas y agregaron que hay decenas de heridos, sin especificar cuántos. La zona más afectada fue la capital, Port Vila, donde sus 50.000 habitantes quedaron sin servicios de agua, luz e internet. El sismo fue seguido de varias réplicas de magnitud 5 y provocó una alerta de tsunami, pero fue desactivada 2 horas después. Ucrania se atribuye el asesinato de un alto general ruso tras un atentado con bomba ocurrido esta mañana en Moscú. Igor Kirillov dirigía las fuerzas de protección nuclear del ejército y murió por una explosión cuando salía de su domicilio. Rusia denuncia que se trató de un ataque terrorista. El teniente general ruso Igor Kirillov salió esta mañana a las 6 de su domicilio con un asistente. Segundos después, una explosión. Una bomba escondida en una patineta eléctrica puesta junto a la puerta del edificio fue detonada a distancia. Estalló provocando daños en la entrada y ventanas de pisos altos. Las víctimas quedaron en la vereda y en la calle, y aunque la policía y servicios de emergencia llegaron poco después, los cuerpos no fueron retirados de inmediato. La cadena de noticias CNN cita una fuente ucraniana según la cual Kirillov era un criminal de guerra y un objetivo absolutamente legítimo, ya que dio órdenes de utilizar sustancias químicas prohibidas en contra del ejército ucraniano. Y apenas ayer fue acusado por Ucrania de haber ordenado el uso de armas químicas en 4.800 casos desde el inicio de la guerra.
Kirillov, de 54 años, un general aliado de Vladimir Putin, era desde 2017 el jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Biológica y Química de Rusia. Analistas ven esta acción como una nueva estrategia de Ucrania para atacar a Rusia en su territorio. Ya ha lanzado misiles de largo alcance de fabricación británica y estadounidense con autorización de esos países en una nueva instancia de la guerra, mientras que Rusia califica el asesinato de Kirillov como un acto de terrorismo. El Consejo de Gobierno de Galápagos aprobó el proyecto de seguridad para las islas que incluye la cooperación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esa resolución abre la posibilidad de que los militares de ese país puedan construir espacios en puertos y aeropuertos en la región insular con el objetivo de cumplir con las operaciones de seguridad. Diego Cuenca explica las facilidades que tendrá el personal norteamericano. El Consejo de Gobierno de Galápagos aprobó el proyecto de seguridad, donde se establece cómo funcionará la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y el crimen organizado en las islas. El documento de 12 páginas y 11 artículos determina que los ciudadanos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, empleados civiles y contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos podrán ingresar a la Reserva Marina de Galápagos sin pagar la tarjeta de control de tránsito, que normalmente a un extranjero le cuesta $200. Ese personal norteamericano podrá entrar con pasaporte u otra identificación estadounidense y recibirá la categoría migratoria de transeúnte, siempre y cuando sea pedido por el Ministerio de Defensa de Ecuador para operaciones contra las actividades marítimas ilícitas. Además, ese personal militar, buques y aeronaves están exonerados de pagar tasas de ingreso por conservación de áreas naturales, cuyo costo también es de $200, y la tasa administrativa para ingreso de vehículos a la región insular. Pero la resolución también contempla que Estados Unidos pueda construir o adecuar espacios en aeropuertos y puertos del archipiélago que serán usados para ejecutar el proyecto de seguridad. Pero no entra en detalles, por ejemplo, qué tipo de espacios serán, de qué tamaño o con qué características, o por cuánto tiempo podrán ser usados. En el caso de operaciones militares, la dirección del Parque Nacional Galápagos deja claro que está prohibido el uso de armas que puedan poner en riesgo el frágil ecosistema. Si usan submarinos, deberán permanecer a flote mientras estén dentro del área protegida, y en ningún caso se permitirá la navegación sumergida. Además, los militares podrán desembarcar únicamente en las islas pobladas. El Ministerio de Defensa tiene 3 meses para presentar un informe técnico y un instructivo para aplicar estas disposiciones, también en buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que también participarán de las operaciones para enfrentamientos y otros delitos conexos entre los grupos narcoterroristas que se disputan las rutas para el tráfico de drogas. Desde este jueves comenzará la devolución de dinero a los clientes de la Cooperativa de Ahorro Cámara de Comercio de Ambato. El pago será en la Cooperativa San Francisco y para el resto del país en las agencias de Ban Ecuador. Les pedirán la cédula de identidad original y una copia legible. La Corporación de Seguros de Depósitos, COSEDE, va a garantizar la devolución de montos de hasta 32.000 hasta 71.827 beneficiarios. El cronograma arranca con las personas cuyo último dígito de la cédula es 1 y se va a extender hasta el miércoles 8 de enero. Empezó la audiencia preparatoria de juicio del caso Purga. El ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo y otros 21 procesados buscan la nulidad del proceso o ser sobreseídos. La fiscalía los acusará de delincuencia organizada. Jacqueline Rodas cubre la audiencia. Pablo Muentes fue trasladado a Quito desde la cárcel La Roca de Guayaquil para la audiencia del caso Purga. En la Corte Nacional cambió su ropa de prisión por un traje y fue el primero en intervenir ante el juez Javier de la Cadena. Su abogado pidió que el proceso se anule desde el pasado 30 de junio, porque según él, la fiscalía bloqueó sus pruebas de descargo y lo dejó en indefensión. Luego fue el turno de la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, que llegó desde la cárcel de Ambato. Ella pidió que la nulidad del caso Purga sea total y regrese a la madrugada del 4 de marzo, día del primer operativo. Alegó que su detención fue arbitraria.
En el mismo sentido, se pronunciaron la mayoría de los 23 procesados. En una primera decisión, el juez debe rechazar o aceptar las solicitudes de nulidad. Si declara válido el proceso, enseguida el fiscal Wilson Toainga debe presentar su dictamen acusatorio. Según la Fiscalía, el ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes lideró una red criminal que se tomó la función judicial de Guayas para manipular causas, sumarios y cambiar jueces de acuerdo a sus intereses. El caso Purga derivó del caso Metástasis. Mayra Salazar, sentenciada por la trama del narcotraficante Leandro Norero, y quien trabajó para Muentes y Gallardo, reveló cómo funcionó la estructura delictiva en la Corte de Guayas. La audiencia continuará este miércoles. La decisión final del juez será dictar sobreseimiento a favor de los procesados o llamarlos a juicio. En el segundo escenario, el proceso subirá a un tribunal de la Corte Nacional para que sean juzgados. Si no hay sentencia hasta el 4 de marzo, las órdenes de prisión caducarán y los implicados saldrán de la cárcel. Reviven las esperanzas para un alto al fuego en Gaza. Hay nuevas negociaciones en Qatar y un pronunciamiento del grupo palestino Hamas sobre lo serias y positivas de las conversaciones. Israelíes que estuvieron secuestrados por los terroristas piden a su gobierno asegurar un acuerdo que permita liberar a todos los rehenes. Israel asegura que sus negociadores nunca han estado más cerca de llegar a un acuerdo. Un equipo técnico se reunió con mediadores cataríes y egipcios en Doha. Son optimistas, pero cautelosos. Y el lunes un alto representante del buró político del movimiento Hamas dijo: estamos listos para la implementación inmediata de una resolución para el cese al fuego. Pero se desconoce si un acuerdo incluirá el retiro definitivo de las tropas de Israel de la Franja de Gaza, como hasta ahora ha sido la exigencia de Hamas. O si habrá un alto al fuego permanente, o solo una tregua de 60 días para intercambiar rehenes por prisioneros palestinos que están en cárceles de Israel. Sharon Aloni, ex rehén, liberada luego de 52 días en cautiverio, dijo que los responsables de tomar decisiones no pueden ignorar las cicatrices que les dejó el secuestro. Peor a quienes después de más de un año siguen ahí, que no pueden seguir esperando ni entender que se llegue solo a acuerdos parciales. Estados Unidos también presiona por un acuerdo. El presidente Joe Biden dijo en un encuentro en la Casa Blanca que no se detendrá hasta obtener la liberación de todos los rehenes. Y Donald Trump, que asume la presidencia el 20 de enero, también tiene un enviado especial para asuntos de Medio Oriente en reuniones con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La guerra, ya de 14 meses, ha cobrado la vida de 45.000 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas. Y las fuerzas de defensa de Israel aseguran que de los muertos, 17.000 eran combatientes del grupo palestino y que han dejado sumamente debilitada a la milicia extremista que perpetró el ataque terrorista en Israel el 7 de octubre del año pasado. El líder de las fuerzas rebeldes que derrocaron al dictador sirio Bashar al-Assad anuncia el desmantelamiento de todas las milicias insurgentes para entrenar a sus miembros y que formen el nuevo ejército dependiente del Ministerio de Defensa. Ahmed Shara ha dicho además que pretende desarmar a la población civil para que el uso de armamento sea exclusivo de Fuerzas Armadas y órganos de seguridad, un punto que genera oposición de otros grupos que se mantienen al margen del cambio político. El nuevo régimen anuncia también que abolirá el servicio militar obligatorio, que por ley podía durar hasta 10 años. 100 rescatistas participan en la operación para liberar a una espeleóloga atrapada en una cueva en Italia desde el sábado. Otavia Pina, de 32 años, explora cuevas y otros ambientes subterráneos y estaba en el fondo de una gruta con 2 compañeros cuando se soltó y cayó varios metros, fracturándose las piernas y el tórax. Habían bajado a casi 600 metros de profundidad. Ahora está atada a una camilla y es subida muy lentamente, pues en el trayecto hay tramos estrechos de roca que deben ser destruidos para poder extraerla. Es la segunda vez en 2 años que la mujer queda atrapada en el mismo sitio.
La Fiscalía de Bolivia ratifica el pedido de prisión preventiva por 6 meses contra el expresidente Evo Morales, acusado por trata de personas por una relación con una menor de edad de 15 años con quien supuestamente tuvo un hijo. La fiscal del departamento de Tarija confirmó la imputación contra Morales y está a la espera de que un juez señale fecha y hora para una audiencia de medidas cautelares. Morales ha rechazado las acusaciones y dice que se trata de una guerra jurídica lanzada contra él por su ex aliado, el presidente Luis Arce. Los rebeldes sirios hallaron una fosa común en la provincia de Daraa, en el sur del país. Hasta el momento han identificado 30 cadáveres, pero aún continúan hallando restos, por lo que creen que el número podría duplicarse. Residentes creen que se trata de sus familiares desaparecidos durante las revueltas de 2013 contra el régimen de Bashar al-Assad. Los huesos encontrados muestran evidencia de disparos en la cabeza y quemaduras. La capital de India, Nueva Delhi, volvió a ser la ciudad más contaminada del mundo. Una capa de humo la cubre, afectando la calidad del aire con partículas tóxicas 20 veces superiores al límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades suspendieron las actividades al aire libre y recomendaron a los habitantes evitar la exposición. La contaminación en Nueva Delhi es causada por la combinación de los gases tóxicos expulsados por una gran cantidad de empresas y un fenómeno atmosférico que encapsula la nube tóxica en la zona. Y México vivió un fin de semana navideño con decenas de personas vestidas de Papá Noel recorriendo las calles de la capital y la ciudad de Toluca. Las actividades incluyeron una maratón y un recorrido en motocicletas. Melis González con las imágenes del evento. Cientos de corredores dieron inicio a la temporada navideña atándose las zapatillas de correr y poniéndose trajes de Papá Noel durante la Santa Run en Ciudad de México. 3,000 participantes formaron la marea roja que partió del Parque La Mexicana de Santa Fe y contagió a la ciudad de la alegría de la época. Contó con categorías para todos, de 5 y 10 kilómetros para los corredores expertos y una caminata de 1 kilómetro para niños, personas con discapacidad, adultos mayores e incluso mascotas. En la ciudad de Toluca, grupos de motociclistas se reunieron para la rodada navideña. Vestidos como Papá Noel, duendes e incluso el Grinch, más de 100 personas participaron en el recorrido con motos llenas de luces y adornos de Navidad. Los niños fueron quienes más disfrutaron del evento, que incluyó entrega de dulces y juguetes. Conciertos sinfónicos y festivales son parte de la agenda cultural de esta semana. Por supuesto, la Navidad es el eje de estas actividades, como nos cuenta Luis Alfredo Zúñiga. Más de 150 niños y jóvenes unirán sus voces en el espectáculo Magia y Música en Navidad, que se realizará este viernes 20 de diciembre en el Teatro Benjamín Carrión de Loja. 3 grupos corales junto a la Orquesta Sinfónica de la ciudad entonarán villancicos navideños a partir de las 8 de la noche. Este domingo 22 de diciembre a las 6 de la tarde, en la Iglesia La Dolorosa en Quito, se dará el concierto navideño sinfónico coral Gloria en Re mayor de Antonio Vivaldi, con la participación de 50 niños del coro mixto Ave Verum y las orquestas infantil y juvenil de Ecuador Sinfónico. Ahora vamos a revisar la información meteorológica para mañana. En la región amazónica se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 22 grados, con índice UV entre 6 y 8, considerados alto y muy alto. Ahora, ¿qué pasa en la región sierra? Justamente en esa zona la máxima de temperatura es de 19 grados
y la mínima para mañana será de 3 grados con una radiación ultravioleta de hasta 9, que significa muy alto. Ahora vamos a revisar lo que pasará mañana con el clima en la región costa, donde se espera una temperatura entre 33 y 24 grados centígrados con una radiación de nivel 7, es decir, alto. Es momento de una nueva pausa en Televistazo Estelar. 2 de los 7 concejales del Cantón Salinas rechazan la propuesta de construir la cárcel de máxima seguridad en ese balneario. Aseguran que tratarán el tema en sesión del Consejo porque nunca fue discutido y el alcalde no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la iniciativa fue aceptada ya por el gobierno nacional, como le informa BC Granja. A 2 de los 7 concejales del municipio de Salinas les tomó por sorpresa que el alcalde Denis Córdoba invitara al gobierno a construir una cárcel de máxima seguridad en este balneario de la provincia de Santa Elena. A ellos les preocupa mucho más la respuesta del Ejecutivo, que ya aceptó la propuesta porque aseguran que nunca fue discutida ni con los ediles ni con los habitantes del posible lugar donde se edifique el reclusorio. Recuerde usted que para la ejecución de una obra del gobierno, efectivamente tenemos que entrar en un convenio. Y para una firma de un convenio es importante y fundamental que el alcalde tenga la autorización del Consejo Cantonal, algo que hasta el día de hoy ha sucedido. Porque en ningún momento nos ha comunicado el alcalde, ni siquiera en sesión de trabajo, ni en alguna resolución de consejo. En ningún momento nos ha topado el tema. Los otros 5 concejales no se pronunciaron y están a la espera de que primero lo haga la máxima autoridad del cantón. Y como el tema no ha sido discutido en el Consejo Cantonal, tampoco se conoce dónde será construida. En la carta enviada por Córdoba a José de la Gasca, ministro de Gobierno, se detalla que el municipio cuenta con el espacio físico para esta obra, la cual, según Córdoba, impulsará el comercio local, fortalecerá la seguridad y generará nuevos empleos. Esta mañana Televistazo acudió al despacho del alcalde en búsqueda de más información. En el sitio respondieron que el funcionario estaba en una reunión a puerta cerrada y un vocero de la institución informó que por ahora no habrá un pronunciamiento sobre el tema. Aclaró que solo es una invitación, tal como lo hicieron otros 3 municipios. El vocero tampoco precisó dónde se ubicará la prisión. Los 2 concejales que se oponen aseguraron que este jueves tratarán el tema en sesión del Consejo y expresarán su oposición al proyecto, pues consideran que hay obras con mayor prioridad. Por otra parte, Jorge Veintimilla, de la Cámara Provincial de Turismo y Hotelero en Salinas, dice que el gremio está cauto ante el anuncio. Creo que tenemos que esperar a que haya un pronunciamiento oficial de parte del gobierno. Esperamos que el gobierno seccional haga lo que más le favorezca a la ciudad. Salinas, con 86.800 habitantes y una extensión de 27 kilómetros cuadrados, es el balneario más visitado del país. Mientras tanto, el centro de Tena retoma su ritmo con la reapertura de instituciones públicas y también de los almacenes. Sin embargo, manifestantes de 14 organizaciones indígenas mantienen bloqueado un punto clave de la troncal amazónica. Sostienen que la protesta va a continuar hasta que se anule la adjudicación del contrato para la construcción de la mega cárcel en Archidona. A pesar del anuncio del gobierno de cambiar de Archidona a Salinas el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad, esta tarde, 14 organizaciones indígenas de Napo y Pastaza decidieron mantener un único bloqueo en la troncal amazónica, en el kilómetro 5 de la vía Tena-Puyo, sector Costa Azul. Esto tras un encuentro afuera de la gobernación de Napo, donde sostuvieron que evaluarán la medida en 48 horas. Mientras la fila de vehículos ha empezado a despejarse en la ruta Tena-Archidona, los tanqueros de combustible que estaban atrapados ya pudieron avanzar y abastecer a las 3 estaciones de servicio de Tena. En el centro, los 50 almacenes reanudaron sus actividades. También el municipio de Tena y la prefectura de Napo retomaron la atención al público. No así en el municipio de Archidona. Esto pese a que durante la mañana el gobernador Gary Rivadeneira reiteró la suspensión del proyecto de la megacárcel. La decisión del presidente es firme, ya no hay la construcción y repotenciación de la cárcel, que el proceso va a desaparecer del CERCOP, pero no puede ser de la noche a la mañana. Pedimos regresar a la normalidad.
Los manifestantes sostuvieron que el bloqueo se evaluará cada 2 días hasta que se anule la adjudicación del contrato en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública. Durante el gobierno del presidente Daniel Noboa, los militares han sido la primera opción para atender temas que van más allá de las funciones que por constitución les compete. Además del combate a las organizaciones calificadas como terroristas por el régimen, han supervisado el trabajo del SNAI en las cárceles, de la operación técnica de las centrales hidroeléctricas y también controlan que no se cometan actos de corrupción en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Una de las características del gobierno del presidente Daniel Noboa ha sido el acudir recurrentemente a las Fuerzas Armadas. Empezó con la declaratoria de conflicto armado interno para facultar su participación en labores de patrullaje y combate a la delincuencia y al crimen organizado. Paralelamente, disponía la militarización de los centros de rehabilitación. No era una novedad que participen en el control de las cárceles, pero el gobierno dispuso que en esta ocasión también se encarguen de supervisar las labores del SNAI. La presencia militar, con y sin estado de excepción, redujo pero no logró detener totalmente los enfrentamientos armados entre los privados de la libertad. Organizaciones internacionales señalan además que la gobernanza de las prisiones sigue en manos de las mafias. En septiembre, de cara a una nueva crisis energética, el presidente dispuso que militares no solo protejan las centrales hidroeléctricas, sino que participen en las labores de operación de esas unidades. Especialistas rechazaron la medida argumentando que una capacitación de 150 horas era insuficiente para que alguien adquiera la experticia que le permita operar o incluso supervisar las tareas técnicas. Los militares fueron convocados una vez más, primero en mayo y luego en diciembre, para acompañar la labor de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador. En mayo se dijo que era para brindar seguridad durante los operativos. En diciembre, que era para vigilar que los agentes no cometan actos de corrupción durante los controles en las vías. La más reciente convocatoria a las Fuerzas Armadas fue durante la movilización en Archidona, en rechazo a la intención gubernamental de construir allí una nueva cárcel. Pese a que no hay estado de excepción en la provincia de Napo, los militares llegaron para despejar vías y dar seguridad a sectores estratégicos como las instalaciones petroleras. Paralelamente, las Fuerzas Armadas, que son el eje de las acciones contra los grupos narcoterroristas, son movilizadas a distintos territorios cuando la inseguridad se dispara. Ocurrió en Ponce Enríquez y en Durán. La última disposición en ese sentido se dio hace una semana cuando se dispuso que 2.000 uniformados y decenas de vehículos blindados se trasladen hacia la provincia de El Oro. Por cuarto día hubo problemas en el suministro de electricidad que Colombia envía a Ecuador. La madrugada de este martes las exportaciones estuvieron suspendidas y se retomaron a media mañana. Francisco Garcés describe en el siguiente reportaje cuál es la situación en estos momentos. A las 3 de la mañana de este martes el país dejó de recibir electricidad de Colombia. 6 horas después se retomó el flujo en niveles normales. Es el cuarto día consecutivo en que el suministro de electricidad colombiana es irregular. El sábado la importación se suspendió durante 12 horas, según el Ministerio de Energía, debido a trabajos de mantenimiento de rutina en la línea de transmisión entre los dos países. El domingo el envío de energía fue normal solo hasta las 5 de la mañana, cuando se recibían 420 megavatios. A esa hora cayó a menos de la mitad y volvió a la normalidad a las 10 de la noche. Esa jornada cerró con un promedio de 244 megavatios importados de los 440 posibles. Y el lunes la tónica fue la misma. Desde la 1 de la tarde la provisión se redujo a menos de 340 megavatios. El Ministerio de Energía no ha informado si las caídas en las importaciones de electricidad de Colombia tienen razones técnicas o se debe a una reducción de la provisión de energía de Termovalle y Termo en Cali, que son las dos termoeléctricas que suministran más del 80% de la electricidad enviada al país. La caída en la importación eléctrica de este martes fue suplida por generación hidroeléctrica. Coca-Cola Sinclair mantuvo durante la mañana una generación superior a 1.000 megavatios y otras plantas como Delcita Nizagua alcanzaron promedios de generación superiores al 80% de su capacidad instalada. La hidroelectricidad disponible fue suficiente para mantener apagadas las hidroeléctricas del río Paute la mayor parte de la mañana.
molino y sopladora fueron encendidas a las 11 de la mañana cuando la demanda empezó a crecer y superó los 3.600 megavatios. El robo de energía es una bomba de tiempo durante los apagones. En conexiones instaladas de forma antitécnica, los cables se calientan cuando regresa la luz y provocan un cortocircuito que podría desencadenar en un incendio. Merlin Ochoa con las advertencias. La semana pasada el fuego consumió esta casa en el norte de Guayaquil. Todo apunta a un cortocircuito durante los apagones. Su dueña de 70 años se salvó de morir. No corrió la misma suerte una niña de 6 años, quien falleció asfixiada el 11 de noviembre en el sur de la ciudad. El incendio comenzó luego de un apagón. En Ecuador, los cortes de energía eléctrica incrementan el riesgo de los siniestros en las zonas donde las conexiones son antitécnicas, ya sea porque los cables han pasado su vida útil o porque se enganchan clandestinamente, pues roban electricidad. En el norte de la ciudad hay 25 invasiones. La mayoría recibe luz por medio de cables directamente conectados a los postes de alumbrado. El hilo conductor de electricidad está sobre cañas, rodeado de plásticos, botellas y hojas de zinc. Somos 120 personas conectadas al póster de luz, como le indico. Cuando llega la luz, así con fuerza, porque no llega estable, pequeñas chispas se logran ver que salen. Tenemos 5 focos y cuando llega la luz con fuerza se desconfiguran los 4 electrodomésticos que tenemos en casas. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, que es la distribuidora eléctrica con más clientes en el país, reporta 195,000 conexiones ilegales. La mayor cantidad, es decir, 154,000, están en Guayaquil. Por su parte, los bomberos indican que han tenido más emergencias desde que empezaron los racionamientos, sobre todo donde no hay transformadores. Ahí la energía regresa con fuerza, que pueden llevar a que haya una sobrecarga en la línea, un recalentamiento y pueden ocasionar un cortocircuito, por ende una emergencia, un incendio. Las conexiones antitécnicas están principalmente en las zonas de difícil acceso, donde las casas son de caña y madera, por lo que los incendios se expanden con mayor facilidad. El gobierno impuso a Progen una sanción de $900,000 por incumplimiento del contrato para proveer generadores. En un comunicado oficial, el Ministerio de Energía señaló que la empresa fue notificada por incumplimiento en cuanto a los plazos de entrega y también la instalación de las unidades de generación. Los funcionarios relacionados con el contrato fueron destituidos y serán sujetos, según el Ministerio, de las investigaciones correspondientes. Y hablando de este tema, los 2 contratos para incorporar 150 megavatios termoeléctricos han pasado por una serie de cuestionamientos por las garantías para su funcionamiento. En 3 ocasiones se ha cambiado el administrador de los contratos y por el incumplimiento en la entrega de ambas obras que debieron estar listas en noviembre pasado. Diego Cuenca explica este enredo. Los contratos para los proyectos termoeléctricos de Salitral en Guayaquil y Quevedo en Los Ríos fueron suscritos el 2 de agosto. Firmaron Byron Orozco, gerente de Termopichincha, en representación de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, y Andrew Williamson, como representante de Progen, aunque no se describe el cargo que tiene en esa compañía estadounidense. Esos documentos se suscribieron cuando Antonio González era ministro de Energía, pero en mayo, cuando Roberto Luque estaba encargado de esa cartera de Estado, visitó la planta de Progen en el país norteamericano para constatar la oferta. Junto a él estuvo el gerente de CELEC, Fabián Calero, quien ahora es viceministro de Energía. Primero que nada, evitar intermediarios. Segundo, no tener problemas contractuales luego por incumplimientos. 4 meses después, ocurrió precisamente lo que no querían. El proyecto termoeléctrico Salitral en Guayaquil debió estar listo el 30 de noviembre. Eso a pesar de que el gobierno pagó el 70% de la obra, es decir, $69 millones. Mientras que el proyecto termoeléctrico de Quevedo debió entrar en funcionamiento el 5 de noviembre. El gobierno aún no ha desembolsado nada, pues según el contrato, CELEC debe verificar 20 generadores que están en Estados Unidos para luego ser enviados a Ecuador. Pese a eso, Progen avanzó en la construcción de las obras civiles,
que son las bases de concreto donde colocan los aparatos. Para que se ejecuten los pagos, la contratista debía presentar garantías, pero estas fueron cuestionadas por la Comisión Nacional Anticorrupción. Progen no es una empresa que construye motores termoeléctricos. Los repara, los regenera, los repotencia. EMD es la empresa que sí los hace y que es la que puede dar esta garantía. Lo grave sería que Progen se dé a sí mismo la garantía. Progen asegura que sí cuentan con la garantía de 40 años, como lo establece el contrato, pues insisten en que los generadores son nuevos. El acuerdo describe 7 causales por las que el gobierno podrá darlo por terminado unilateralmente, entre ellas por incumplimiento del contratista, por suspensión de los trabajos por más de 20 días. Pero el documento también especifica que deben ser comprobadas. Según Progen, hasta el momento no han recibido ninguna notificación, ni por incumplimiento ni por multas. El gobierno redujo la deuda externa en $800 millones hasta el año 2035 debido a un refinanciamiento de 1.530 millones en bonos globales. Para lograrlo se necesitó, según el presidente Daniel Noboa, un nuevo crédito de 1.000 millones pero con mejores condiciones. Esto genera también beneficios ambientales porque se van a destinar para recursos a la conservación de la Amazonía ecuatoriana. Veamos. El Ecuador recomprará bonos globales y los canjeará por bonos amazónicos. Este proyecto fue presentado hoy por Juan Carlos Vega y el presidente Daniel Noboa, que complementó la explicación de su ministro de Finanzas. En el evento que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Quito, también estuvieron el representante de la ONG ambientalista, The Nature Conservancy y autoridades ambientales. El plan consiste en crear el Amazon Conservation DAC, es decir, recomprar 1.530 millones de dólares en bonos globales con un crédito de 1.000 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional de los Estados Unidos. En una segunda fase, para cubrir el préstamo, el Amazon Conservation DAC emitirá bonos amazónicos con plazos mayores de pago. La operación, según el Ministerio de Finanzas, permitirá ahorrar 800 millones de dólares de la deuda externa hasta 2035. El Amazon Conservation DAC donará 460 millones de dólares para la protección de tierras y agua amazónica durante 17 años. La reducción de deuda servirá para invertir en el programa Biocorredor Amazónico, sobre todo en 4 ejes. Mejorar la gestión de 4.600 millones de hectáreas de áreas protegidas, más 1.800 millones de bosques y humedales. Proteger la biodiversidad y conectividad de 18.000 kilómetros de ríos y fortalecer los medios de vida de comunidades locales. El programa Biocorredor Amazónico recibirá un promedio de $23.500.000 anuales para mejorar las condiciones de pueblos y comunidades indígenas. Científicos investigan una momia de 3.000 años. Los expertos utilizan un software especial de última tecnología con infrarrojo. Pero, ¿qué quieren descubrir? Más detalles en el siguiente informe conjunto de Coavisa e INEX. Esta momia de 3.000 años de antigüedad de una mujer egipcia fue sometida a una tomografía computarizada en un hospital al norte de Eslovaquia. La momia fue descubierta en un cementerio en el Nilo Medio, en Egipto, y fue donada al Museo Malajón en las Islas Baleares, en España, por un abogado y un terrateniente. En este momento, los directores del museo tratan de determinar su historia. Los científicos están utilizando un software especial de última tecnología con infrarrojo para crear una construcción en 3D y determinar las razones de su muerte y qué aspecto tenía. Hasta ahora han descubierto que falleció a los 70 años. En China se abrió el primer hospital del mundo completamente gestionado por inteligencia artificial. Además, WhatsApp tiene nuevos iconos que se han actualizado en los últimos meses. A continuación, las novedades tecnológicas. En China se abrió el primer hospital del mundo completamente gestionado por inteligencia artificial. No es una clínica física, sino un entorno simulado donde los pacientes tienen atención médica gracias a una plataforma digital. Hay 14 médicos y 4 enfermeras generados con tecnología. Pueden diagnosticar enfermedades, predecir brotes pandémicos y recomendar tratamientos. WhatsApp tiene nuevos iconos que se han actualizado en los últimos meses. Por ejemplo, la figura de los 3 puntos es un indicador que dice que la otra persona está escribiendo. Cuando aparece el icono de un micrófono, significa que el otro usuario está enviando una nota de voz. El icono de ondas de sonido, que aparece en la parte derecha de un grupo, sirve para iniciar un chat de voz entre los participantes.
Google presentó Whisk, una herramienta de generador de imágenes con inteligencia artificial que permite crear diseños totalmente originales combinando imágenes como indicaciones en lugar de requerir un texto. En la aplicación se arrastra las imágenes y empieza a crear. Está disponible en Estados Unidos y próximamente llegará a Latinoamérica. Navidad, el calor familiar. En Argentina, mujeres de un comedor social organizaron una entrega de juguetes para los niños de escasos recursos de un barrio de Buenos Aires. Merlis González nos cuenta que para muchos el regalo fue el primero que han recibido en toda su vida. En una pequeña casa hecha con bloques y zinc, en la provincia de Buenos Aires, dos mujeres se disfrazaron de Papá Noel y su ayudante. Colocaron juguetes en un triciclo y recorrieron las calles sin asfalto de un barrio popular para entregarlos a los niños. Para algunos no fue solo el primer regalo que recibieron en esta época navideña. Fue el primero en toda su vida. Emoción porque nunca pude comprarle un regalo. La actividad fue organizada por el comedor social Los Chicos de la Vía, que da sustento a las familias que quedaron a la espera de una vivienda digna cuando el gobierno decidió paralizar las obras públicas. Dicen que aunque son momentos de escasez y pobreza en Argentina, siempre hay espacio para dar alegría a otros por la Navidad. Las tradiciones navideñas siguen vivas en Ecuador para los devotos católicos. Una de ellas es la novena, que en ciertos barrios une a toda la comunidad. Por eso Luis Alfredo Zúñiga visitó un lugar donde esta actividad propia de la época se organiza año tras año. Veamos. Un espacio que, según la tradición católica, sirve como preparación para la Navidad, pero además de un rito, también es una celebración en sí. De eso se trata la novena de Navidad, costumbre que en cientos de barrios se mantiene viva. Esmeraldas Chiquita y Jaime Roldós Aguilera, populares sectores del sur de Guayaquil, son muestras de aquello. En la parroquia Nuestra Señora de la Salud se congregan al menos 200 personas. Los más emocionados son los niños, que llegan disfrazados para representar a ángeles, José y la Virgen María, con luces y también de rojo. Ellos forman un nacimiento viviente. Los adultos lo toman como un momento de unión para la comunidad. Nos ayuda a alimentar la salud espiritual de los niños, a ayudarlos a crecer en alegría y a fomentar la unidad y la hermandad en toda la comunidad. Desde la parroquia parten a pie. Los guían los monaguillos que llevan la cruz y a un costado la imagen del niño Jesús. Se vive como una celebración en la que no faltan los cantos. La novena es una tradición que data del siglo XVII. Inicia el 16 de diciembre y se extiende hasta el 24 en Nochebuena. En esta ocasión, el recorrido de 6 calles llegó hasta el hogar de la familia Mera León, que abrió las puertas de su casa. Las palabras y oraciones del párroco Vicente Flores se refirieron a diferentes momentos del nacimiento de Jesús. Incluso desde los balcones, la comunidad sigue atentamente la actividad. Que estas celebraciones que hemos comenzado ayer sirvan para fortalecer también nuestra fe. Cada país ha adaptado cómo se realiza la novena. En Ecuador, al igual que en otros países de Latinoamérica, no faltan los villancicos. Los vecinos participan de las peticiones, entre las que se incluye el fin de la violencia en Ecuador. Ayúdanos a amar. Se llama a ser agentes de reconciliación e instrumentos de paz. Con la bendición final, se da paso a otra característica de las novenas en Ecuador: compartir alimentos, una chocolatada que disfrutan todos. Una costumbre que da color a la víspera navideña en Ecuador. La actriz española Marisa Paredes, una de las grandes figuras del cine español y musa de Pedro Almodóvar, falleció a los 78 años por un paro cardíaco. Además, el actor Tom Cruise recibió el máximo honor civil de la Marina de Guerra de Estados Unidos por sus películas. Ana María Palacios con más información del espectáculo.
El actor Tom Cruise recibió el máximo honor civil de la Marina de Guerra de Estados Unidos, según la organización, por sus décadas de defensa de la Marina mediante muchas de sus películas, como Top Gun Maverick, en la que interpreta a un aviador de ese cuerpo militar estadounidense. La actriz española Marisa Paredes, de 78 años, una de las grandes figuras del cine español, falleció por un paro cardíaco. Lo confirmó su esposo Chema Prado. 60 años estuvo en los escenarios. Hizo parte del elenco de algunas películas de Pedro Almodóvar, entre ellas Tacones Lejanos, Todo sobre mi madre, La piel que habito. Además de su participación en filmes de cineastas como Guillermo del Toro y Roberto Benigni. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana. Este miércoles en contacto directo estará Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil, para explicar cómo están haciendo los empresarios ante el apagón industrial. Además, nos acompañará Carmen Elguero, coordinadora de Espacios de Innovación del ESPOL, para hablar de la incubadora de proyectos de esa universidad para poder impulsar a los emprendedores del país. Gracias por su sintonía y confianza, amigos. Buenas noches.